Muy bien, aquí estamos. Este es un nuevo bloquecito. Estábamos entretenidos charlando de manera privada mientras suelen ahí salir las sugerencias comerciales. Nuestros amigos, terapeutas y centros holísticos, gracias por acompañarnos, cada uno brindando su herramienta con todo el amor para ustedes, ¿sí? Que están ahí del otro lado. Bueno, estamos en vivo, luego pueden observar el video que queda grabado de este momento para compartirlo con quien esté necesitando escuchar lo que salga en el bloque que ustedes seleccionen. Y si quieren compartir todo, bienvenido sea. Para ver en vivo, quienes están escuchando por la radio, es Cristal 100.3, buscan en Face y ahí nos van a encontrar, Cristal 100.3. Bien, ya fue presentado, este es un bloque de Biodescodificación San Juan, lo tenemos y es un placer recibirlo, así de frente lo vamos a ver, escuchar mejor. Osvaldo Quirós, bienvenido, gracias por estar aquí, por sumarte. Gracias, Silvia, por la invitación. Acá dispuesto a poder resolver algunas dudas, ¿no?, que tengan las personas o a través de vos para poder llegar a tus oyentes. Así, bueno, introducimos en la gente lo que es la biodescodificación. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Bien. ¿Qué significa? Vamos a este primer encuentro juntos es más que nada para que la gente te conozca, ir charlando. Quien tenga alguna consulta la puede hacer a través de la página. También, acá tengo mi machetito, al 2644-550508 o al 2644-559237. Ustedes eligen dónde mandar más. La idea es, primero que nada, te conozcan. Es el primer encuentro nuestro aquí. Desde hoy nos estás acompañando y decirte gracias porque venís a brindar una herramienta maravillosa, la cual es una de las tantas que amo. Siento que la biodecodificación es maravillosa y muy sanadora, como dice tu spot. Sí, la verdad, yo diría que también la palabra es una información útil. ¿Sí? Siempre yo digo que la biodecodificación es una metodología, ¿no?, que nos ayuda, y la intención es eso, ayudar a todas las personas, ¿no?, sin distinción de posición económica, de raza, de nada. Esto es una información para todas las personas. Bien. Pero es útil. Sí. Es la palabra que tiene que grabarse, ¿no?, en el corazón de la persona que tal vez busca entender por qué estoy enfermo, para qué estoy enfermo o por qué me pasa esto a mí. Siempre yo menciono que no hay mejor manera de conocerse a uno mismo si no es a través del cuerpo. Para eso tenemos el cuerpo, para conocernos a nosotros mismos. El cuerpo da señales. Yo digo que tiene un lenguaje. Y que si vamos apurados no los sentimos a esas señales, ni las vemos. Claro, porque ¿qué hacemos cuando tenemos un dolor o una enfermedad? Queremos sacárnosla de encima y es lo más normal, o sea, es lo más natural, que es lo que el ser humano hace, pero a veces no nos sentamos y no decimos ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué me pasa esto a mí? O empezar a relacionar las cosas. No relacionamos tal vez algún evento que hemos vivido, conflictivo, dramático, inesperado. Ya vamos a ahondar en este tema. Quiero. ¿Y por qué? Entonces, ¿qué relación tiene esto con este síntoma? Ya muchos médicos, en la cultura general se menciona, ¿no?, algunos médicos, pacientes que van y dicen, no, mire, esto es nervioso. Esto es por el estrés que está viendo. A veces porque el médico dice, bueno, tiene tantos síntomas, bueno, esto es por estrés. O tienes que bajar un cambio. Sí. El estrés se puso de moda. Se puso de moda y enseguida. ¿Quién no tiene estrés? Todos pasamos un estrés de una de otra manera. Exacto. Bueno, hablando de investigar, vos entraste a investigar, quiero que contemos un poco, este amigo peruano, porque es peruano. ¿Llevas cuántos años acá? Yo estoy el año agosto 2003 llegué, gracias a mi tío Roger Quirós, odontólogo, que me invitó a trabajar con él. Llegué acá, me enamoré de esta tierra y me enamoré de una mujer hermosa que es mi esposa. Es sanjuanina, Es sanjuanina, sí. Ella fue también uno de los motivos por los cuales me quedé aquí en San Juan. Tengo una hermosa familia, tengo 2 hijos, uno de 13 y otro de 10 años. Agradezco a San Juan, es mi tierra. Ya estás adoptado, sí. No te vamos a dejar ir tampoco. Tengo mis amigos, mi gente. Tuve que adaptarme tal vez a algunas maneras de ser de San Juan. Llevó un proceso, pero
contento de poder vivir acá, de tener mi familia acá, de tener grandes amigos y los que me faltan todavía por conocer. Sí, sin dudas que sí, en todo este tiempo que viene y que sin dudas vas a seguir cosechando más gente, porque bueno, ya sos sanjuanino. Hablando de eso, él es odontólogo y entró un día, como nos pasa a todos, como por curiosidad a investigar, ¿verdad? Sí. Por algún suceso que viviste en lo personal. Sí, exactamente. La curiosidad es el motor de todo. Creo que los grandes descubrimientos de la humanidad, todos se debieron a personas que eran curiosas, que dijeron, ¿cómo puedo hacer esto? Como se hicieron preguntas. Sí. No se quedaron con las cosas que estaban en ese momento presentes, fueron a más. Mi mamá falleció hace 4 años de cáncer, ¿no? Ella empezó con un cáncer de seno, después tuvo otros tipos de cáncer y una mujer joven, ¿no? Y siempre uno queda la duda, ¿por qué una mujer joven, fuerte, sana, de un momento a otro tiene tantas enfermedades, ¿no? Y a pesar de los tratamientos que ella tuvo, bueno, tuvo un desenlace fatal después de 4 años. Y quedaron dudas, ¿no? Claro. No, quedaron dudas. Y fue ahí donde empecé como una búsqueda interior, ¿no? Y también observando no solamente el caso de mi mamá, muchos familiares que ya empiezan con enfermedades, y ves el sufrimiento que eso conlleva. Porque lleva mucho sufrimiento, no tanto para la persona misma como para la gente que la rodea. Y es un sufrimiento que a veces, como te dije al principio, uno lo que busca es sacarse el dolor, buscar, y está bien, pero como vos decís, acá brindamos otra herramienta. Exacto, es algo más. Yo diría complementaria tal vez por el momento, pero ayuda. Y eso para eso estamos acá. Es como que saca una venda de los ojos, ¿sí? Porque, bueno, justamente hablábamos en privado de Hammer, que no conocía tantos detalles, claro. Más sí sabía que él fue quien descubrió todo esto y sabía de lo que le pasó, y que fue lo que lo llevó a dejar esta herramienta maravillosa. Claro. Él fue en realidad el que sacó esta información que ya estaba, como él mismo decía, esta información ya estaba inscrita en la misma naturaleza, en la biología del ser humano. Él simplemente fue un comunicador de esto que ya estaba inscrito en todos los seres humanos, en toda la humanidad. El doctor Rick Hammer, en el año 1978, él tenía un hijo, Dirk Hammer, de 19 años, que fue a vacacionar a unas islas de Italia, las islas de Córcega. Fue con unos amigos. Los amigos los invitan a comer a un restaurante lujoso. Él no tenía el dinero, así que los amigos fueron y él se quedó durmiendo en el yate. ¿Sí? En la reunión, entre tragos, risas, había un aristócrata italiano que pensó que se burlaban de él, ¿no? Terminó la cena y este aristócrata sacó un rifle de su yate y empezó a disparar a la persona que él supuestamente se había burlado de él. Las balas rozan a esta persona que era amigo de Dirk Hammer, y las balas llegan al último yate, porque los yates estaban en fila, ¿no? Y le caen en el abdomen. Inmediatamente los amigos lo llevaron al hospital. Lamentablemente, después de 3 meses de estar internado y después de 19 operaciones, Dirk Hammer muere en los brazos de su padre, el doctor Rick Hammer. Automáticamente, a los 2 meses, él debuta con un cáncer de testículo. Una persona sana. Un alemán de 42 años, fuerte, grande, que nunca se había enfermado ni siquiera de un resfrío. Wow. Entonces él y su esposa también con un cáncer de seno. Esto hubiese pasado como un evento fortuito, como puede pasar la mayoría de personas que en algún momento le dicen que tienes un cáncer, pero él se hizo una pregunta. Yo digo la pregunta que cambió la historia de la medicina. Tal cual. Él no se quedó, dijo, ¿qué relación tiene este cáncer con la pérdida de mi hijo o con este evento que he vivido? Entonces, como él era médico oncólogo y tenía la posibilidad de entrevistar en la clínica oncológica donde estaba, pudo juntar en ese momento 200 casos de cáncer de testículo. Y para su sorpresa, todos los cánceres de testículo tenían como denominador común la pérdida de un hijo o de algo parecido a un hijo. Puede ser un sobrino, ¿no? Incluso hasta una mascota, porque según cómo la persona viva la emoción.
una persona te puede decir, pero es un animal. No, pero nadie sabe lo que vos sentís por ese animal. Claro, esa emoción que guarda en su corazón por ese ser. Dice que a él le temblaron las piernas. Él dice que me temblaron las piernas, no lo podía creer. No podía creer lo que había descubierto. Entonces dijo, vamos por más. ¿Qué pasa con el cáncer de seno, con el cáncer de ovario, con el cáncer de colon? Y él descubrió algo muy fundamental, que él lo resumió todo en la primera ley férrea del cáncer. Todo cáncer empieza con un DHS. ¿Qué es el DHS? Es un shock conflictivo dramático, que reúne 3 características. Ese shock conflictivo tiene que ser, ya lo dije, dramático, inesperado, no te lo esperabas. En el momento que lo vives no tiene una solución. Cuando vives ese shock dramático no tiene una solución. Y no verbalizado. Claro, o sea, uno se aísla. Sí. ¿A qué me refiero? Que vos podés estar rodeado de las personas que más te quieren en esta vida, pero nadie va a poder sentir lo que tú estás sintiendo en ese momento. Entonces, cuando se cumplen esas características, empieza dentro de nuestro organismo lo que se llama el tumor. El tumor del cáncer, según cómo uno haya vivido la emoción. El color que le haya dado esa emoción va a ser determinante para que aparezca determinado cáncer en determinado órgano o parte del cuerpo. Claro. Bueno, hay una explicación en cuanto al cáncer, más entender que, bueno, es la enfermedad más temida por muchos, por todos, pero todas las enfermedades tienen una explicación, porque para que salga ese síntoma hay una emoción oculta, hasta el resfrío. O sea, cuando a mí alguien me dice, sin sencillo resfrío, porque tuve el aire muy fuerte, no sé qué, no sé cuánto. ¿Y por qué, qué sé yo, tu esposo no se enfermó si estaba igual? Claro. ¿Ves? Sí, ahí hay una diferencia. Pasa, digamos, a veces algunos meses donde la mayoría de gente se resfría y, como vos decís, hay gente que no se enferma, que no se resfría. Pero sí, claro. A ver, yo te hago un ejemplo muy sencillo para que me entendas. Por ejemplo, le pasó a mi hijo el año pasado, tenía un examen de química. Ya la profesora venía amagando que iba a tomar el examen de química. Él hizo mucho estrés, porque la química le cuesta, ¿no? Y a la profesora, al amagar que iba a hacer un examen de química, bueno, la cosa que él da el examen, obvio con muchos nervios, automáticamente al siguiente día del examen, él empieza con mucosidad, con estornudar, un resfrío, que nos pasa a todos. ¿Qué vivió? ¿Por qué le dio ese resfrío? Él vivió el siguiente conflicto. Esto me huele mal. No sé cómo va a terminar esto, no sé química, la profesora viene amagando hace 2 semanas que va a tomar un examen. Acá hay algo que no me gusta, necesito estar más atento para poder oler mejor esta situación. Entonces, ¿qué hace el cerebro ante ese estrés? Porque él lo vive, a ver, no significa que todos hagan un resfrío, él particularmente lo vive de esa manera. Claro. Porque ya tiene un programa. ¿Sí? Lo que hace ahí en el examen fue desencadenar, vivir ese estrés. ¿Qué hace que el cerebro, cuando tenemos un estrés? Automáticamente busca un programa que ya tenemos instalado. El cerebro es como una computadora. Yo tengo este estrés, ¿cómo lo vivo? Entonces ya busco un programa que ya está instalado, que lo hemos tal vez programado de niños, o ya venimos arrastrándolo de nuestros padres. De alguien, sí. Exactamente, o de nuestros ancestros. Sí. Entonces es la mejor manera para poder vivir ese estrés. Ya tengo un programa. Yo no voy a crear un programa nuevo para vivir este estrés, ya tengo un programa. Porque el cerebro siempre trabaja bajo la lógica del consumo energético. Para el cerebro un consumo de energía es fatal. Para lo que el cerebro no tolera es el sobreestrés. El sobreestrés es un consumo excesivo de energía. Es como una computadora, que vos le pones un poco más de energía, de voltios, ¿qué va a pasar? La computadora va a reventar. Claro. Lo mismo pasa con el cerebro. Entonces el cerebro ulceró las mucosas de este niño para que pueda, ¿cuál es el sentido biológico? Oler mejor. Es todo esto que me está pasando. Entonces, dio el examen de química, sacó un 9, se relajó, terminó el conflicto. Es ahí donde empieza la fase de reparación. Vivió la fase activa durante el estrés, que se llama la fase activa de la enfermedad. Viene la solución del conflicto, empieza la fase de reparación, que es paradójicamente donde aparecen los síntomas de la enfermedad. Reparación de la mucosa nasal, más mucosidad, porque esa mucosidad ayuda a regenerar las células que se han ulcerado. Empieza la constipación, empieza fiebre, y si lo ha vivido muy intensamente, también puede afectar la garganta. Depende de cómo lo vivió, son los síntomas que aparecen. Exactamente, según el color de la emoción que le haya dado la persona.
Por eso no hay receta, no es que todos lo vamos a vivir igual, no hay que... Nada que ver. Claro. No. Pero, por ejemplo, termina la escuela, muy común los casos de otitis. Y bueno, si los niños han estado todo el año estresados, escuchando tal vez a la madre, que haz los deberes, que por qué no lo hace, o la maestra, o el maestro gritándoles, entonces termina el año escolar, solucionó el conflicto. Oído, entonces empieza con una otitis. ¿Sí? Pero y uno dice, no, es el contagio que hay. Bueno, eso es lo que dice las 5 leyes biológicas. No existe el contagio tal como nosotros lo creemos. Son conflictos que se viven en forma grupal. Incluso a veces conflictos que se viven en forma, incluso una ciudad misma o un país entero puede vivir un conflicto y paradójicamente la medicina lo cataloga como un contagio. Esto es obvio que necesita más explicación, pero más o menos en resumen es lo que menciona el doctor James en sus 5 leyes biológicas, ¿no? Conflictos vividos a través de una comunidad entera, que son las famosas epidemias que hemos vivido desde antaño, ¿no? Incluso ahora que está de moda también. Me río por eso, como que está cerca el tema o está en su... Estamos viviendo ahora ese miedo, yo digo una paranoia que estamos viviendo, una psicosis, no sé si disculpen, no soy psicólogo, así que no sé si está bien empleada esa palabra. Perdonen los psicólogos que me están escuchando. Pero que va por ahí esto de como también crear miedo para tal cosa, y en este caso no lo quiero ni nombrar, a mí no me gusta convocar nada de eso, pero sí, este virus que hoy está como pasó en algún momento con la gripe A, por ejemplo. Claro, exactamente. Y hoy está y eso está bueno, quédense con ese mensaje, ustedes que están viendo esto, todo hay un más allá. No va solo por lo que ves. Permitite escuchar tu cuerpo, permitite observar, autoobservarte y consultar, porque solos muchas veces no podemos. Necesitas de esa ayuda. Sí, y sobre todo tener una mente abierta. Empezar a investigar, relacionar cosas, tomar conciencia de muchas cosas que en realidad a veces los medios de comunicación, lamentablemente algunos, tratan de tergiversar los puntos de vista. Pero porque hay intereses. Pero totalmente. Hay intereses, lamentablemente en este mundo hay muchos intereses y hay que ver a quién les conviene. Preguntarse a quién le conviene todo esto. Hay una explicación tal vez les pueda servir a las personas, ¿no? Por ejemplo, en la antigüedad para viajar de un lugar a otro se tardaban 4 meses o 3 meses. Y cada lugar tiene su ecosistema de bacterias y virus, igual que nosotros. Nosotros tenemos una flora bacteriana que la necesitamos para vivir, igual que virus. Cuando vas a un lugar a otro, tienes que adaptarte tal vez a ese nuevo ecosistema y te vas a enfermar. Pero no tienes por qué morirte. El cerebro ya está programado para adaptarse a esa situación. Lamentablemente, el cerebro no contaba con el avión, por ejemplo. Porque ese era un proceso gradual. Ahora no pasa eso. Ahora una persona que tiene otra vez un virus viaja, está en horas en otro lugar. O sea, el cerebro no contaba con el avión. Claro. Entonces, los animales también tienen una flora bacteriana y virus distintos a los que tenemos nosotros. Ahora, si yo creo, es mi opinión, ¿no? Si te empezás a alimentarte de animales que no debes alimentarte, o que, bueno, pues va a haber un proceso de adaptación porque estás incorporando a tu cuerpo bacterias y virus nuevas. Claro. Y eso implica una enfermedad, eso implica una adaptación y eso implica síntomas. Claro. Ahora, pero si vos crees que por eso te vas a morir, entonces el cerebro el cerebro siempre busca el mal menor. O sea, el miedo a la cosa atrae a la cosa. ¿Qué le conviene al cerebro? ¿Que sigas teniendo miedo a la cosa o que tengas la cosa? Dijo mal menor que tengas la cosa, porque cuando tienes la cosa ya no vives con ese estrés de tener miedo a algo. Claro. El cerebro actúa de esa manera. Y si nosotros creemos que nos vamos a morir porque hemos recibido un diagnóstico fatal, entonces entras en un desgaste físico y psicológico. No es el cáncer el que te mata, sino es el desgaste físico y psicológico porque crees que tenés al león que te está siguiendo y que en un momento te va a alcanzar. Es tan poderoso, ¿no? Sí. Muy poderoso. También hay que ver cómo las distintas fases de la enfermedad del cáncer también hay que poder entenderla, ¿no? No solamente cómo empieza, sino cómo evoluciona el cáncer en esta fase activa de la enfermedad y en la fase de reposo.
o de descanso, que sería, cuando hallamos la solución al conflicto que desencadenó la enfermedad. Bien, bien. Bueno, esa es la tarea que realiza Osvaldo. Es maravilloso escucharlo porque percibo esto. Él fue su propio cambio, su propia transformación, lo que lo llevó a investigar, y es lo que transmite en una sesión. Vos estás atendiendo en consulta y bueno, abierto para todo tipo de creencias, todo tipo de personas, edades, no hay problema. Aunque mantenemos la emoción, que eso es muy importante, o el síntoma que aparece en un niño, la emoción es del padre o la madre. Sí, o de ambos. Generalmente los síntomas que presentan los niños hasta, yo diría, bueno, así lo vimos en el Instituto Argentino de Biodecodificación, hasta los 9 años generalmente son síntomas que se manifiestan porque vienen de la madre durante el embarazo. El embarazo vive un conflicto. Entonces, a ver, esto no significa que automáticamente el niño va a tener la enfermedad, o que nosotros tengamos un programa que traemos de nuestros ancestros o traemos de nuestros padres. No significa que yo voy a tener la enfermedad, porque para tener la enfermedad, quiero que quede claro, el individuo tiene que desencadenarla. Claro. ¿Sí? No se trata de que yo tenga un problema, voy a ser enfermedad. No. Nosotros desencadenamos la enfermedad. El programa está en nosotros. Pero entonces cuando vimos un conflicto determinado, es como te decía, el cerebro busca automáticamente el programa que ya tiene. Claro, lo porque busca. El cerebro no va a crear un programa para resolver una situación dramática. A ver, creo que tendría que haber empezado por esto. Nosotros tenemos un límite de tolerancia psicológica. Todo el mundo, todas las personas que habitan esta tierra. Debajo de este límite, ¿qué tenemos? El tráfico, el trabajo, las deudas. No llego a pagar la luz, las cosas que veo en el noticiero, una enfermedad de mi hijo, cómo hago para que me alcance el trabajo, sobre todo dificultades económicas, ¿no? Que de una u otra manera la vamos manejando, la vamos llevando, la vamos tirando, como dicen acá. La vamos tirando. Pero hay cosas que sobrepasan ese límite. Hay eventos que vivimos y sobrepasan ese límite. Por ejemplo, una traición, ¿no? Una ofensa de un ser querido, una dificultad grave económica, que es tal vez el más común, ¿no? Entonces, cuando vivimos esos conflictos, el cerebro entra en revolución. O sea, dice, esto se tiene que resolver, pero veo que vos no lo estás resolviendo. No veo que vos lo puedas resolver, porque esta persona no lo puede resolver con su mente, no lo puede resolver con su cuerpo. Entonces el cerebro dice, bueno, entonces aquí es donde entro yo. Entonces el cerebro automáticamente, cuando vos no le diste una solución a ese conflicto que estás viviendo, él manda un programa especial biológico sensato, que nosotros le decimos enfermedad. Claro. ¿Sí? Es ahí donde empieza el proceso. El proceso es la fase activa de la enfermedad. Ahí donde se desarrolla, empiezan a, por ejemplo, si uno tiene, a ver, si te dicen a vos tenés un cáncer de colon y uno cree que se va a morir por eso, uno tiene el miedo a morir. El miedo a morir es muy arcaico. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Dice, voy a crear más células de lo normal en los alvéolos para que pueda respirar mejor. Porque el aire es vida. Tengo miedo que me quiten la bocanada de aire, la bocanada de vida. Pues eso es lo que interpreta el cerebro con esa emoción que vos estás viviendo. ¿Sí? Entonces, cuando el médico viene y le dice, mire, le vamos a operar el cáncer de colon, va a salir bien, no se preocupe, esto va a andar bien, la persona se relaja. Pero ya se crearon más alvéolos de lo normal. Claro. ¿Sí? Entonces, en ese momento, el cerebro dice, ya no es necesario esto. Hay que expectorarlo, hay que sacarlo. Y ahí es donde entran las bacterias a actuar. Eliminan el tumor, lo caseifican, y la persona empieza con síntomas, con sudores nocturnos, con una tuberculosis, expectora sangre. Y la persona lamentablemente cree que porque mientras más intensos sean los síntomas, cada vez esto es peor. Es la interpretación que le da la persona, pero en realidad es el cerebro el que está actuando ya en la fase de curación de esa enfermedad. Es ahí donde entran a tallar nuestras creencias. Lamentablemente a veces somos víctimas de nuestras propias creencias, porque la persona desconoce o tiene la incapacidad de entender esto. Por eso mi objetivo primario es que las personas vayan entendiendo de a poco de qué se trata esto. Bien. ¿No? Porque eso fue el objetivo del Dr. Hammer, que este conocimiento llegara a todos. Y tengas una herramienta, ¿no? Y te des cuenta tú mismo de que en realidad, yo tuve un cáncer de colon, sí, me hicieron, viví una chanchada, viví una tradición, o yo tuve un cáncer de hígado o de páncreas,
inseguridad corporal, tuve un problema judicial con una casa, me cambié de casa, pero era inseguridad corporal mía. Claro. Y así las distintas enfermedades, una celiaquía, una diabetes. Esa fue la quinta ley biológica. Todas las enfermedades, todas tienen un origen, un DHS. Todas, absolutamente todas. ¿Sí? Es interesantísimo si vos estás viendo o escuchando para poder consultar, que te preguntes primero, ¿qué es lo que estás vivenciando en este momento? ¿Qué emoción es la que está pesando, la que no podés controlar? Y por ahí te lleva a la consulta y conocerlo personalmente y fluir en una charla con Osvaldo y entender más eso que te está pasando, porque hay veces está el síntoma físico, pero muchas veces está el emocional, que es el primero y es el que menos escuchamos, porque hay que andar rápido, hay mucho por hacer y no nos damos cuenta de que ya está avisando el cuerpo en ese síntoma. Claro. A ver, nos enfermamos por el miedo a que dirán y porque no verbalizamos un asunto. Si vos tenés un síntoma es porque hay algo que no estás diciendo, algo que no estás expresando. Por eso tu cuerpo lo manifiesta y lo expresa. Ahora pregúntate, ¿por qué no lo estoy expresando? ¿Por qué no lo estoy manifestando? Hay un miedo o una creencia. Porque yo creo que si resuelvo este conflicto, por ejemplo, me voy a tener que separar de alguien, voy a tener que carecer de algo, o me van a quitar el saludo. Entonces no, mejor no, tengo miedo. Entonces sigo con mis dolores articulares, sigo con mi osteoporosis, sigo con mi dolor de cadera, y la persona no entiende. Pero hay un miedo detrás, miedo al cambio. Porque a veces el conflicto se resuelve, es como una torta, le dicen acá, ¿no? Pastel. Sí, bueno, la torta. Perdón, que a veces no. Yo te digo, el conflicto, tu conflicto lo vas a resolver si con 3 cortes me haces 8 porciones. Ahí vas a resolver tu conflicto, ¿no? Y la persona dice, pero si hago 3 cortes siempre me van a quedar 6, no hay manera. Me dice. Pero no te imaginaste que podés hacer un corte así y otro corte transversal. Claro. Y ya tienes 8 porciones. Aún la persona dándose cuenta del conflicto, de cómo puede solucionar el conflicto, dice, pero ¿y la crema? ¿O el chantilly que está encima? O mira, él me está diciendo que uno me está diciendo que una porción es más grande que la otra. Entonces, solucionaste el conflicto. No te hagas cargo de los conflictos de los demás. Ese es el conflicto de ellos. Si le parece que la porción es más chica o más grande, o si le tocó chantilly o no le tocó. Exacto. Vos ya resolviste el conflicto. Claro. No te hagas cargo de los conflictos de los otros. Esa es la parte más difícil. Porque lo único que te pide tu cerebro es que no hagas estrés. Claro. Nada más. Al cerebro no le importa cómo soluciones tu problema. Suena fuerte esto. No, pero te digo, el cerebro acá es el rey. Él no le importa cómo soluciones tus problemas. Lo único que él quiere es que no hagas estrés. Claro. Nada más te está pidiendo eso, para que no sobrepases ese límite. Vas a vivir el estrés seguro con tu familia, en el trabajo, todo, pero ya lo vas a vivir debajo de ese límite de tolerancia psicológica. El tema es cuando sobrepases el límite, ¿sí? Y entonces hay que averiguar por qué vives de esa manera. Por ejemplo, ¿por qué me despierto de mal humor todos los días? ¿O por qué este trabajo no me gusta y estoy 10, 20, 30 años y bueno, esperando jubilarme? Y no entendés por qué te pasa esto. Entonces cuando de verdad de corazón te preguntas, quiero hacer un cambio, quiero darme cuenta. Entonces hay programas. ¿Qué te pasó de niño? ¿Qué actitud con el trabajo tuviste o qué evento inesperado viviste de niño tal vez en cuanto al trabajo? O lo que esperaban los padres de vos en cuanto a alguna profesión, oficio. Están los padres que quiero que seas médico, quiero que seas ingeniero. Esa presión que en realidad fueron mandatos. Tal cual. Mandatos que se grabaron en nuestro cerebro y nos despertamos de mal humor a trabajar y no entendés por qué. Me esfuerzo por estar de buen humor, me esfuerzo por llevarme bien con mi familia, pero no puedo, no me sale. ¿Qué me pasa? Ahí donde vamos a buscar el programante. Claro. El programante. Y va a aparecer. Y el desencadenante es lo que estás viviendo ahora. Es la situación que estás viviendo todos los días. Cuando relacionás entonces este programa con este desencadenante, cuando el hecho de relacionar las cosas, entonces ya tiene sentido lo que me pasa. Me tiene sentido porque estoy de mal humor, me tiene sentido porque tengo adicción, o ya tiene sentido este cáncer.
¿O por qué tengo...? O tiene sentido esta celiaquía, por ejemplo. La celiaquía. Entonces, ¿o por qué un marido o un novio siempre, como dicen, siempre el mismo molde, siempre claro. el mismo molde? ¿O por qué una persona, qué sé yo? ¿Por qué me pasa esto a mí siempre? 46. Porque, bueno, las amigas, volvió con el mismo, esta no aprende más. No aprende más. Bueno, todo eso son mandatos inconscientes, obvio. Porque y la persona que realmente quiera buscar una solución lo va a encontrar. Tal cual. Va a encontrar respuestas. Buscar en el respuestas. subconsciente. ¿Dónde está ese mandato? ¿Por qué estamos repitiendo determinadas situaciones? Bueno, en realidad las repetimos porque tienen que resolverse. Y se van a repetir hasta que no se resuelva. Eso. Ese es el subconsciente, se encarga de eso. O sea, que observen en este momento, antes de cerrar, qué es lo que se está repitiendo en tu vida. A eso quería llegar. Claro. ¿Qué es? Por ahí hay un síntoma físico, o por ahí está una emoción. Una emoción. Un comportamiento. O es esto que se está repitiendo una y otra vez. ¿Qué sé yo? Y hay que encontrar la respuesta. A lo que sea, pensalo. No queremos dar ya más ejemplos. Que vos lo veas en tu caso y que te motive a un cambio. Ese es el fin de la biodescodificación. Yo lo imagino así, como desatando un nudo. Claro. Sí, Desatamos un nudo. Sí, cuando uno vive un estrés, un conflicto, tú relacionas esto con esto, ya tiene sentido lo que me está pasando. Afuera no va a cambiar nada. El que va a cambiar es uno adentro, es la percepción. Cuando tú miras distinto a la realidad cambia. Porque sos vos el que tiene que desenchufarse de ese conflicto. Nadie lo va a hacer por vos. La buena noticia es que cambio yo, cambia todo afuera. Sí, se modifica todo. Automáticamente. Pero ya me estoy enfocando en mí, que eso es lo más importante. A veces creemos que nos pasan cosas, pero en realidad nosotros pasamos por las cosas y pasamos con nuestras emociones. Si podemos entender eso y por qué es así. Nosotros pasamos por los eventos que nos pasan, pero con nuestras emociones. A eso hemos venido. Es así. Si no te das cuenta, vivimos permanentemente con emociones, desde que nos despertamos. Tal cual. Afrontamos una dificultad en el trabajo, llegamos a casa, siempre estamos viviendo con emociones. Vinimos a experimentar con emociones. Creamos nuestra realidad a base a nuestras emociones. Y cuando no se satisface una necesidad básica de nosotros, es cuando aparece la enfermedad. La enfermedad es un aviso, es una ayuda. Es una buena noticia, aunque no la veas así al principio. Bueno, si vos querés conocerlo personalmente y lograr una entrevista con él, es re fácil. Decimos tu número, más allá de que en el cierre suena todo. Sí, mi número es, por favor, comunicarse para consultas al 154-130-463. Estoy en la calle Elizondo, 317 Norte. Atrás del Bella de 25 de Mayo y Jujuy. Perfecto. Ahí estoy. Re fácil así que para llegar. Comuníquese el número. Plena capital. Sí, generalmente doy turno los jueves y viernes. Así que adecuamos al horario de las personas también, porque me encantaría que todos estén dispuestos a poder consultar. Maravilloso. Ahora suena todo en el cierre, más aprovecho nuevamente para agradecerte por estar con esta maravillosa herramienta aquí dentro del programa. Gracias por abrirte de corazón, porque ya el hecho de que estés aquí también es un testimonio, así es que gracias. Bueno, muy agradecido, Silvia, por la invitación, a tu amable audiencia también. Espero haber satisfecho algunas inquietudes de las personas que están preguntándose de qué se trata esto, qué es la biodescodificación, y la idea es despertar conciencia. Que uno empiece a esa curiosidad, decir por qué, para qué, preguntarse, no conformarse con lo que lo dicen los medios de comunicación o lo que ya tenemos como creencia. Lo importante es porque es liberador, es útil esta información. Ya sí. La próxima vez que estés aquí, si se animan, van a poder ir. Hoy quería más que nada que lo conozcan, van a poder ir preguntándole y cualquier consulta, sí, breve, las va a ir contestando. Encantado, ¿sí? Con todo placer. Gracias, Osvaldo. Gracias, Silvia. Osvaldo Quirós es Biodescodificación San Juan. Gracias.